Muy bien. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, firmes y fieles en Cristo. Firmes y fieles en Cristo. Amén. Hemos tenido un par de semanas lleno de bendición. El Señor es tan bueno con nosotros. Ha permitido que podamos tener visita. Ha pedido que por medio de esta visita de los pastores también la iglesia sea confirmada, sea animada. Los remanentes, los jóvenes están teniendo un fervor diferente en sus corazones porque algo diferente se está grabando en ellos. Y eso es muy importante que como iglesia lo apreciemos y también con eso que se está grabando en ellos, oremos para que Dios continúe esa obra en sus corazones. Amén. Hoy vamos a estar viendo el segundo capítulo de 2 de Tesalonicenses. Hemos leído los versículos 13 al 17, pero en realidad vamos a estar tocando todo el capítulo 2. Vivimos en una época donde la información está al alcance de todos, ¿sí? Antes, la única manera de poder tener una información era por medio de periódicos, si recuerdan eso. Eran solamente periódicos que vendían en ciertos lugares, no era en cualquier lugar que podías encontrar esto, y ahí te enterabas de más o menos qué pasaba alrededor del mundo o incluso en el país. Pero en estos tiempos no. En estos tiempos es más, muchos periódicos ya no están vendiéndose porque todo es virtual. Entras a una página o entras a YouTube o entras a Facebook y encuentras información en cantidad, en cantidad. La época en que estudiaba yo todavía en el colegio, para hacer trabajos de investigación teníamos que ir a la biblioteca de la región, sea de Huaral, sea de Lima, teníamos que ir a ciertas bibliotecas para tener libros, accesos a libros de historia, libros de cívica, etc. En estos tiempos ya no hace falta eso. ¿Por qué? Porque todo lo encuentran en el internet, ¿no es cierto? Hace poco uno de los jóvenes de la iglesia hizo un cohete de agua y le pregunté, ¿cómo llegaste a hacer eso? Me dijo, bueno, simplemente investigando en el internet, porque ahí se encuentra todo esto. La información está. Ahora, lo que pasa es que muchas veces esta información hace que sepamos de cosas innecesarias muchas veces. Entonces, si tenemos discernimiento y firmeza, vamos a poder usar esta información a nuestro beneficio. Pero si carecemos de discernimiento y carecemos de firmeza en la fe, esta información en realidad se puede convertir en un punto de tormento para mi vida. Porque hay tantas cosas que solamente son incertidumbre. Como por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha dicho que Jesús regresa tal día, tal hora, tal fecha? ¿No? Desde hace mucho tiempo vienen diciendo eso. Jesús viene tal día, tal fecha, tal hora. Y cuando llegó, yo recuerdo en el año 2000, no sé si ustedes recuerdan esto, pero en el año 2000 se decía que era el fin del mundo. Estamos a finales del año 1999 y en el año 2000 iba a ser supuestamente el fin del mundo. Todo el mundo iba a los supermercados, compraba agua, compraba papel higiénico. No sé por qué papel higiénico siempre es una de las cosas que más se abastan cuando hay crisis. Papel higiénico, agua, compraban de todo. Y finalmente estábamos esperando que el reloj toque a la medianoche para cumplir el año 2000 y no pasó absolutamente nada. 2001 tampoco. ¿Cuántas veces han dicho tal día, tal fecha, tal hora es el fin del mundo? Y dijeron, no, es que nos equivocamos porque era según el calendario maya y teníamos que hacer según el calendario inca. ¿Y cuántas cosas han dicho? Y finalmente nunca llegó el fin del mundo. ¿A qué me voy con esto? El que se deja guiar por estas cosas mayormente son las personas que no tienen seguridad en su vida de fe. Eso es algo muy importante que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La razón por la que creen a estas mentiras o la razón por la cual somos fácilmente influenciados por estas cosas es ¿por qué? Porque Cristo no es suficiente para mí. Porque el Evangelio no es suficiente para mí. Les hago recordar un pasaje cuando a Pablo le dicen, Pablo, allá donde tú vas a ir a predicar, no vayas, le dicen a Pablo. Porque había unas profetisas que habían dicho, Pablo, hemos visto en una visión que en ese lugar que tú vas a ir a predicar, te van a apresar, te van a hacer daño, no vayas, le decían.
Y Pablo le dice, está bien, no te preocupes, yo estoy dispuesto a no solamente pasar cárcel por el Señor Jesucristo, sino también a morir por Él. ¿Qué estaba manifestando Pablo allí? Su vida de fe es segura en Cristo Jesús. A él no le movía qué le podía esperar más adelante. ¿Por qué? Porque él tenía firmeza en su vida de fe. Así a Pablo le decía, mira, ya te espera el fin del mundo. Él iba de todas maneras. ¿Por qué? Porque estaba firme, ¿dónde? En Cristo Jesús. Y la razón por la cual le digo esto es porque mucha de la información que se divulga o se ve en las redes sociales o en los periódicos o allá afuera en la televisión, mayormente sirven para meter miedo, frustración, desánimo en la vida de fe del creyente. En su gran mayoría es eso. Casi no hay información allá afuera en el mundo que diga vamos a divulgar la fe de Cristo, vamos a dar ánimo al creyente, vamos a fortalecer la iglesia. Esa información no la encuentras. Solamente está en la palabra de Dios. Amén. Y por eso nuestra vida de fe, ¿dónde tiene que estar centrado? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús tiene que estar centrado nuestra vida de fe, porque pasa con nosotros también. A veces nos dejamos engañar y nosotros mismos queremos llegar a ser como Dios. Miren, si tienen sus Biblias ahí con ustedes, lean conmigo por favor en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos leyendo poco a poco, ¿sí? Para ver la introducción. 2:1 en adelante. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser de Dios. Interesante lo que Pablo le dice. ¿Es seguro de que Cristo viene? Es seguro. Pero eso de que tú le pongas fecha, o eso que yo le dije a una profecía, escuché una profecía de tal persona que tal día viene, de eso no tienen por qué perder la cabeza, dice Pablo. No hagan caso a esas cosas, que supuestamente lo dijimos nosotros, dice, o supuestamente es un escrito. No sean engañados. ¿Por qué? Porque dice que primero se tiene que manifestar la rebelión contra Dios. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Qué está pasando en estos tiempos? El amor hacia Dios se está perdiendo. El temor a Dios se está perdiendo. Y lo dice, es necesario, tiene que manifestarse esas cosas primero. El hombre de maldad, el destructor por naturaleza, tiene que levantarse. Y claro, no voy a entrar en detalles de profecía y del libro de Apocalipsis también lo menciona, pero hay que entender algo. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos ese hombre de maldad. Porque nos oponíamos en contra de todo lo que era de Dios. Decíamos, no, yo era creyente, en realidad no éramos creyentes. Hay que ser sinceros. O sea, teníamos cierto conocimiento, pero que digamos que realmente amo a Cristo, esa no era nuestra fe antes. El día de hoy también sucede lo mismo. Las personas están atrapados, siendo llevados por la corriente de destrucción, pero mayormente el creyente está más ocupado en pidiéndole algo a Dios y se olvida de que en el campo hay gente ahora mismo muriendo sin conocer el evangelio. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que dieron cuando estaban aquí el equipo de Corea? Dijo, hay un papá que tiene 3 hijos. ¿Recuerdan ese ejemplo? Tiene el hijo mayor, el segundo y el último. El último se cae en una piscina y se está ahogando. El mayor ve esto y va corriendo a rescatar a su hijo, a su hermano menor. Pero el segundo, dice, el segundo está con papá diciendo, papá, estamos en la piscina, cómprame una salchipapa, papá, por favor, compra un caramelito, papá, por favor, quiero un helado. El interés de papá, ¿dónde va a estar? ¿En su hijo que se está ahogando
y en aquel que está corriendo a salvarlo. No va a estar interesado en su segundo hijo que le está pidiendo algo, ¿no es cierto? No va a estar interesado allí, aunque ame a los tres. Pero su interés de Dios, ¿dónde va a estar? En los que se están muriendo y aquellos que están corriendo a salvarlos. Y a veces pensamos, de repente Dios no me oye, no me escucha. No es eso. Tengo que alinearme con el interés de Dios. El interés de Dios es que podamos rescatar a aquellos que están saliendo, que están muriendo allá afuera, que podamos salir allá a rescatar a aquellos que están muriendo sin conocer a Dios. Habla de una palabra, en otra versión sale la palabra apostasía. ¿Ya? Apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Que en algún tiempo confesaste la fe, que en algún tiempo dijiste Jesús es el Cristo, caminaste juntamente con la iglesia, pero luego llegas a tal punto de ser tan engañado que niegas y profesas todo lo contrario. Eso es apostasía. Pero ¿qué lleva a alguien a apostatar? ¿Qué lleva a alguien a negar su fe? Es que el evangelio nunca fue suficiente para esa persona. Cristo nunca fue suficiente. Siempre han buscado algo más. En Cristo tenemos todo. Cristo es la solución a todos los problemas. Si yo no llego a esa conclusión, siempre voy a querer buscar algo más. Si no llego a la conclusión de que Jesús es la solución a todos los problemas, voy a pensar que hay otra solución. Y eso me puede engañar tanto que me lleva a apostatar mi fe, a negar la fe que en algún momento dije, a negar la fe que en algún momento pude confesar. Esta obra sigue hasta el día de hoy. Las mentiras, las decepciones espirituales, falsas enseñanzas. ¿Saben ustedes? Y les quiero comentar esto porque de repente lo van a escuchar. Hay personas que usan la Biblia para decir que Dios es vegetariano. Hay eso. Y no son personas que de repente leyeron unos cuantos versículos. Son eruditos de la Biblia que dicen esto. Pero se aferran tanto a su propio razonamiento que obvian todo el Éxodo, obvian todo Levítico. Si yo estoy leyendo ahorita Levítico y Éxodo, hemos terminado. Ustedes ven la cantidad de sacrificios que Dios dice que se haga y van a decir que Dios es vegetariano. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque quieren quitar el enfoque. El enfoque es Cristo. Mi vida de fe tiene que estar centrado en Cristo. La obra que Él hizo, derramó su sangre, fue sacrificado por nosotros. Él tiene que ser el centro de mi vida. Pero si no, siempre voy a buscar otras cosas. Siempre voy a querer otras cosas. Voy a decir, sí, mira, la iglesia me parece interesante, pero tengo algo mucho más importante todavía que hacer. Así van a decir. Sí, mira, Dios ya conoce mi corazón. Dios ya sabe quién soy. Él no me va a juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a crear nuestra propia teología. Empezamos a crear nuestra propia Biblia. Por eso, hermanos, es cierto, esto pasó en el tiempo de Pablo, estaba pasando esto. Había gente que estaba siendo engañado por teorías, por doctrinas falsas, por falsas enseñanzas, por idolatría, por individuos que tratan de acomodar a Dios a sus ideales. El diablo también hace milagros, no seamos engañados. ¿Están escuchando? El diablo también hace milagros. El diablo también levanta prodigios. El diablo también te puede leer el futuro. Él también hace esas cosas. Pero ¿cómo te das cuenta que es de Dios o no? Porque te está apartando de Cristo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si yo solamente busco el milagro, solamente busco el prodigio, pero me doy cuenta que me está alejando de Cristo y el enfoque ya no es Cristo, sino lo que Él puede hacer por mí, entonces no es de Dios. No es de Dios. Cristo tiene que ser el centro de mi vida.
Mi vida de fe tiene que estar basada en quién es Cristo, en la obra que Cristo ha hecho por mí. Mi vida de fe tiene que estar basada solamente en Cristo Jesús. Así que dile a tu hermano nuevamente, firmes y fieles en Cristo Jesús. Firmes y fieles en Cristo Jesús. Mira lo que dice después Pablo. ¿No recuerdan, versículo 5, no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. De eso voy a hablar ahorita. La pregunta es, hermanos, si hay tantas tinieblas que constantemente me quieren engañar, si hay tinieblas que constantemente quieren poner pensamientos equivocados en mi vida, nos pasa a todos. Amén, nos pasa a todos. ¿O acaso un cristiano no puede tener pesadillas? Yo he tenido pesadillas. Y algunos dicen, ¿pero cómo? Si tú eres cristiano. ¿O acaso un cristiano no se puede desanimar? ¿O acaso un cristiano no puede caer en depresión? Es que no están entendiendo el evangelio. No es eso. Es que el diablo es tan astuto que por medio de cualquier cosa va a querer engañarnos. Va a querer engañarnos. Y si nosotros como iglesia no reconocemos nuestras debilidades, ¿cómo vamos a poder ser ayudados por Dios? Tenemos que confesar, necesito a Cristo todos los días de mi vida. Ayer necesité a Cristo, hoy también necesito a Cristo, mañana voy a necesitar también de Cristo. Imagínense si alguien nos dijera, ¿ya comiste hoy día? Sí, muy bien, ya no comes de aquí hasta el próximo mes. ¿Cómo nos sentiríamos? Oye, ¿qué? Hasta el otro mes. Con las justas duro 4 horas sin comer. ¿No es cierto? Por el desayuno, no toma desayuno, especialmente mis hermanos que tienen labores fuertes o pesados, toman desayuno y ya después del mediodía ya hay hambre. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque entendemos que nuestro cuerpo lo necesita. Es algo necesario para crecer, para tener energía, para trabajar, para estudiar. Y lo mismo es cuando empezamos a entender Cristo. Cristo no es una vacuna que me puse hace unos años atrás. No, Cristo es todos los días. Cristo necesito de Él todos los días. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando, yo sé que estamos leyendo, estamos terminando Éxodo, algunos ya han terminado, ustedes ven que Dios le dice, voy a darles maná y codorniz, ¿ya? Y me van a salir ustedes a recoger el maná lo suficiente para un día. Si me recogen para 2 o 3 días, se va a podrir. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? Tú necesitas de mí, buscar de mí todos los días de tu vida. El Padre Nuestro, ¿no recuerdan cómo Jesús nos enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, y luego dice, danos hoy el pan de cada día. Todos los días necesitamos de Cristo. Corre a Jesucristo, huye de la mentira, ama la verdad, ama a Cristo Jesús. Es la única manera en que no seremos confundidos ni tampoco engañados. En Cristo hay seguridad y victoria. Amén. Dice el versículo 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Bueno, para no entrar en especulaciones, lo que tenemos que entender es que aquí Pablo está hablando del hombre de maldad que se tiene que manifestar. Algunos le han llamado también el anticristo. ¿Ah? Pero dice Pablo también algo interesante, que hay algo que lo está deteniendo para que no se manifieste todavía. ¿Saben qué es eso? Eso es la soberanía absoluta de Dios. La soberanía absoluta de Dios. Si es cierto, sí es cierto que el misterio de la maldad ejerce su poder. Así, el versículo 7 lo dice así, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Dios
no permite que este misterio de la maldad manifieste su máximo poder porque todavía no es el horario. Amén, todavía no es el horario. Está cerca, sí, pero todavía no es el horario. No ha llegado todavía ese tiempo. Todo está dentro del horario perfecto de Dios. ¿Cuándo me voy a sanar? Todo está en el horario perfecto de Dios. ¿Cuándo va a quitar ese pensamiento que tanto me aflige? Todo está en el horario perfecto de Dios. Eso es lo que debo empezar a comprender. Dios, tu horario es perfecto. Tus tiempos son hermosos y perfectos, Señor. Por eso es que debemos siempre tener confianza. No podemos adelantarnos, no tampoco podemos dormirnos, solamente confiar en el horario absoluto de Dios. Estas tinieblas, el hombre de maldad, el diablo, todo está destinado a destrucción. ¡Aleluya! Entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Me pareció interesante esto mientras desarrollaba el mensaje esta semana. Hemos tenido unas semanas muy bonitas. Hemos estado en Colombia viendo cómo Dios también hace la obra allá. Lo cierto es, hermanos, que somos bendecidos. No pedimos estas cosas, pero el Señor nos ama tanto, es tan bueno que nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Jesús derrocará con el soplo de su boca, dice. ¿Saben qué es eso? Es la palabra de Dios. Hay una manera de tener toda la seguridad necesaria ante las tinieblas, es por medio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios vivimos. Salmo 119, versículo 1 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Amén. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y la hace, le compararé a un hombre prudente que dice edifica su casa sobre una roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre tonto, que levanta su casa simplemente sobre la arena, pero luego viene la tormenta y se lleva absolutamente todo. ¿Se dan cuenta que nuestra firmeza de dónde viene? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Si yo tomo la palabra de Dios y lo aplico en mis estudios, voy a tener éxito. Si yo tomo la palabra de Dios y lo aplico en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, voy a tener éxito. ¿Por qué? Así lo dice Jesús. Si un hombre toma mis palabras, lo guarda, le voy a comparar como un hombre prudente, un hombre inteligente. Pero si un hombre toma mis palabras y las ignora, lo voy a comparar con un hombre insensato, no muy inteligente. La palabra de Dios es nuestra firmeza. Juan 14, del 23 al 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este desafío que estamos haciendo de en un año leer la Biblia entera, es porque amamos a Dios. Amén. Amamos a Dios. No siempre va a ser fácil. Vivimos en una época donde nos entretiene solamente lo visual. ¿Por qué creen que fue tan famoso TikTok? ¿Por qué creen que luego YouTube se dio cuenta de esto y empezó a aplicar los shorts? ¿Por qué creen que Instagram también es tan popular? Estas redes, aplicaciones, es porque entretienen el ojo. Ayer mi esposa me enseñó un video donde un bebito, no tendría más que unos meses de nacido. ¿No es cierto? Habrá tenido sus 10 meses, un año, lo mucho. Le ponen el celular, el bebito está viendo y le quitan el celular al bebito y el bebito, ¿cómo se desespera? ¿Cómo se desespera? Y llora, patalea y le vuelven a dar el celular y se queda tranquilito. Ojo, ¿qué ha sucedido? Ya se volvió un bebito
adicto a esa dopamina que le da el celular. Vivimos en esos tiempos. Por eso, si tú le dices ahora a alguien, lee, no van a querer leer. Ok, y si quieren leerlo, les va a costar muchísimo leer. Pero ¿qué dice Dios? Si me amas, guarda mis palabras. Amén. Si me amas, guarda mis palabras. Cada vez que Jesús fue tentado, ¿qué decía? Escrito está. Cada vez que el demonio quería tentar a nuestro Señor Jesús, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Y cuando discutía ahí con los fariseos que tanto se jactaban de sus tradiciones, ¿qué le decía? ¿Acaso no han leído? Le decía. ¿Acaso no han leído ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde era la referencia del Señor Jesús? En su palabra. Es nuestra seguridad que Cristo viene. Es nuestra seguridad que viene y va a destruir todas las tinieblas con el esplendor de su maravillosa llegada. Esa es nuestra esperanza. Esto es lo que puede estar pasando ahora, las tinieblas que podemos atravesar, las tristezas que incluso la vida nos ha dado, son solo momentáneos. Es solamente momentáneo. Nuestra esperanza eterna está en que Cristo viene y estaremos juntamente con Él para toda una eternidad. No importa qué tan duro haya sido mi vida, no importa qué tan difícil haya sido mi situación, solamente es momentáneo. Mi presencia con Cristo Jesús será eterna. Amén. Eternamente viviremos con Cristo Jesús. Dile a tu hermano, viviremos eternamente con Jesús. Viviremos eternamente con Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad y nuestra mayor esperanza. Miren, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Lo dice allí. Uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios envía un espíritu engañador? Y muchos se cuestionan esto. ¿Ustedes creen que Dios no da oportunidades? ¿Cuántas oportunidades Dios nos da? Todos los días nos da oportunidades. ¿Pero a quién se refiere aquí? Aquellas personas que a pesar de las tantas oportunidades que han tenido, aún así se rebelan en contra de Dios. Aún así no quieren saber nada de Dios. Aún así detestan, odian, ignoran todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos, dice, son los que reciben este espíritu de engaño para que crean ¿en qué? En la mentira. Yo cuando leo eso no queda otra más que darle gracias a Dios. Señor, gracias porque en tu gracia permitiste que pueda creer en ti. Soy débil, Señor, usted conoce todas mis debilidades, pero aún así, Señor, te pido que me restaures día tras día. Nunca me quiero rebelar en contra de ningún plan que usted tiene para mí. Ese corazón de humildad, ¿quién lo da? Dios te da eso. Dios dice en el versículo 13, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Somos salvos por medio de la gracia de Dios. No tuvimos que hacer nada, ni tampoco podíamos hacer algo. Amén. A veces dicen o piensan que cuando decimos no tenemos que hacer nada, significa que realmente nos quedemos con los brazos cruzados. Lo que estamos diciendo es que aunque quisiéramos hacer algo, no podemos alcanzar la gracia de Dios con nuestra fuerza. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Lo merecíamos? No. ¿Podíamos hacer algo para merecerlo? Tampoco. Es un regalo de Dios.
Cada vez que pienso en esto, cada vez que yo pienso en la gracia de Jesucristo, ¿qué es lo que naturalmente tiene que salir de mi vida? Agradecimiento. Y cuando hay agradecimiento, ¿qué hay? Hay felicidad en mi corazón. Amén. Agradecidos por la gracia de Cristo Jesús. Había tinieblas que me estaban condenando al infierno. Cristo, en tu gracia me rescataste. Gracias, Cristo Jesús. La obra santificadora, dice, es vivir personalizando el Evangelio todos los días de mi vida. Pablo lo dice en el versículo 14. Dice, para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio. Ayer hablaba con la iglesia y con los jóvenes. Le decía, nosotros sabemos personalizar. Eso no es un término nuevo. Le preguntaba a uno de los jóvenes, le digo, si yo pusiera tu celular en medio de otros 20 celulares, ¿podrías reconocer el tuyo? Claro, me decía. ¿Por qué? Porque está personalizado. Sabes qué color de carcasa le has puesto. Sabes qué tipo de fondo de pantalla tiene. Es más, si tiene clave, tú vas a ser el único que sabe esa clave para poder acceder a tu celular. Eso es personalizarlo. Quiere decir que ya es algo mío. Y si yo te digo, digamos que yo le digo a la remanente Sandy, detállame tu celular. Ella me lo podría decir. Mira, es de este tamaño, este color, esta marca, tiene tanta capacidad. ¿Por qué? Porque es de ella. Pero si yo le dijera a la remanente Sandy, detállame el celular de la hermana Diana, ¿lo podría hacer? No. Sinceramente yo no sé las marcas de los otros celulares más que la mía, nada más, y mi esposa. No podría detallarle ningún otro celular. ¿Por qué? Porque no es mío. El evangelio tiene que ser mi evangelio. No el evangelio que habló el pastor. Yo les puedo hablar del evangelio, pero este evangelio que sale en la Biblia tiene que ser mi evangelio. Yo estoy entendiendo el evangelio. Yo era pecador, no merecía la salvación, pero Dios, qué bueno que eres conmigo, que me has rescatado, amado Padre Celestial. Y de repente no entiendo las profundidades aún, pero Señor, gracias porque día a día me estás enseñando las profundidades del evangelio. Mi evangelio. Cuando Pedro y Juan estaban yendo a orar al templo La Hermosa, ¿quién estaba allí? Un hombre cojo estaba allí. Y yo estoy seguro que cuántas otras personas habrán pasado por allí. Le habrán dado limosna, le habrán ayudado, de repente le habrán dado comida. No tiene nada de malo esto, habrán hecho eso. Pero en el momento que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando su evangelio. El evangelio sana. El evangelio restaura. El evangelio restaura. Amén. El evangelio es vida. Cuando eso no está pasando en mi vida, ¿es por qué? Porque estoy escuchando el evangelio de otra persona y todavía no lo he podido personalizar en mi vida. Así que dile a tu hermano, personaliza el evangelio, hermano. Personaliza el evangelio. Amén. Personalicemos el evangelio. Vivamos creyéndole a Dios. Mi evangelio. Vivamos amando la segunda llegada de Cristo. Vivamos amando el evangelio puro, que el evangelio que la Biblia nos habla, nos dice, sea tan puro en nuestras vidas que no lo mezclemos con ninguna otra cosa más para acomodarlo a nuestro pensamiento. No, tiene que ser puro tal como está en su palabra. Dice el versículo 15, dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Amén. Vivamos creyendo, vivamos firmes con fe. Amén. Porque por medio de nuestra fe otros también serán bendecidos.
Por medio de nuestra fe, nuestros hijos serán bendecidos. Por medio de nuestra fe, nuestra posteridad será bendecida. Tal como la hija de Jairo fue bendecida. Y a veces dicen, pero no, tú tienes que confesarlo. Claro que sí, el evangelio es personal. Pero también, si soy un padre de familia, una madre de familia en casa, si yo tengo fe, mis hijos son bendecidos por esa fe. Un día Jairo, no mi hermano Jairo en la Biblia, se levanta y ve que su hija estaba muy enferma y llega a fallecer su hija. Pero él estaba enterado de que Jesús estaba por allí, por el camino, y él va corriendo a buscar al Señor Jesús. Y cuando le encuentra al Señor Jesús, ¿qué le dice? Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, yo sé que tú puedes darle vida a mi hija. Y en ese momento Jesús va obedeciendo la fe de ¿quién? ¿De su hija o de Jairo? De Jairo. ¿Y quién fue bendecida? ¿Quién resucitó? Su hija. Por la fe de Jairo fue sanada la hija. Por nuestra fe, los padres, podemos también sanar a nuestros hijos. Es la palabra de Dios. Tal como la familia de Cornelio. Cornelio era el hombre temeroso. Cornelio era aquel que le daba culto a Dios, a pesar de que no era judío. Pero en ese temor, en ese fervor, en esa pasión por las cosas de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le revela allí que vaya, Pedro, tienes que ir a buscar a Cornelio, anda a su casa. Y por la fe de Cornelio, toda la familia fue salva. No habla de la fe de la esposa de Cornelio, no habla de la fe de los hijos de Cornelio, habla de la fe de ¿quién? De Cornelio. Un día un centurión le pide a Jesús, Señor Jesús, te pido por favor que sanes a mi criado que está en casa. Yo soy un hombre de autoridad, no soy digno de que tú vayas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad. Si le digo a un soldado ven, tiene que venir. Si le digo a un soldado ve, tiene que irse. Tan solo di la palabra, Señor Jesús, y mi criado será sanado, le dice. ¿Y qué le dice Jesús? No he encontrado fe como esta. Todavía no he encontrado fe como la que él tiene. Ve, tu criado ya está sanado. La fe del centurión sanó a su criado. No te desanimes. Amén. De repente en casa todavía hay aquellos que no han creído, pero por tu fe serán restaurados. Amén. Por nuestra fe en Cristo Jesús serán restaurados. Esa es la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vivamos creyendo en las promesas de Dios. No seamos engañados por la mentira del mundo. Sigan firmes y fieles a las enseñanzas. ¿A qué se refiere allí? A la iglesia. ¿Dónde más iban ellos a aprender? En la iglesia. Se reunían en la iglesia en Tesalónica, se reunían en la iglesia en Éfeso, se reunían en la iglesia en Galacia. En la iglesia iban y ¿qué hacían? Aprendían y se mantenían firmes a la palabra de Dios. La iglesia es donde nos fortalecemos y ponemos en práctica nuestra fidelidad. Yo puedo decirle soy fiel a Dios, pero ¿dónde pongo en práctica esa fidelidad? En la iglesia, sirviendo al Señor. Yo sé que ustedes podrían estar haciendo muchas otras cosas el día de hoy. Todos podríamos estar en otros lugares, pero estamos poniendo en práctica nuestra fidelidad a Dios. Señor, estoy aquí porque eres digno de mi fidelidad. Amén. ¿Hace calor? Sí. ¿Cuántos podríamos estar tomando una limonada fresca ahorita, no? Heladita de repente. Pero no buscamos lo nuestro, buscamos las cosas de Dios. Algunos vienen de lejos, algunos vienen despertando temprano, algunos de repente vienen cansados de trabajar directamente a la iglesia, pero Dios está viendo su fidelidad. Amén, su fidelidad. No se desanimen. La iglesia es el método de Dios para la evangelización mundial. ¿Qué debemos hacer? Hemos recibido el evangelio.
Para mí Cristo es suficiente y con esta respuesta absoluta que tengo, ¿qué hago? Empiezo a orar por la iglesia donde Dios me ha puesto para que podamos tener un atrio de sanidad, donde las personas puedan venir y ser sanados de la depresión, sanados de la enfermedad que puedan tener, sanados de cualquier aflicción espiritual que puedan estar teniendo, que sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia donde los niños puedan venir, los adolescentes puedan venir y empezar a crecer grabando Cristo en sus corazones. Hermanos, somos bendecidos porque tenemos posteridad. Tenemos la siguiente generación. Hermanos, hacen bien trayendo a sus hijos a la iglesia. Hacen bien trayéndolos para que graben el evangelio en sus corazones. Porque ellos van a ser los protagonistas. Ellos van a llevar este evangelio a las siguientes generaciones. Y sigamos orando, hermanos, porque Dios le ha agradado darnos bendición. En su gracia, a Dios le ha agradado darnos respuestas muy bonitas para este año. Hay que seguir orando. Amén. Por primera vez pudimos ser la iglesia que pudo recibir a más de 65 pastores. Gracias a la devoción de ustedes. Gracias al amor que ustedes le tienen a su iglesia y a Dios. Hay que estar agradecidos por eso. Y todos han ido contentos, muy contentos. Hemos podido recibir un equipo de 15 aquí en nuestra iglesia y se han ido alegres y contentos, viendo lo maravilloso que es Dios, cómo Dios está obrando en sus vidas, en la vida de los preciosos adolescentes, remanentes, jóvenes. Y si Dios permite, vamos a seguir recibiendo más bendición para nuestro país. Amén. Sigamos unidos, fortalecidos, firmes y fieles en Cristo Jesús. Amén. Firmes y fieles en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confirmas que debemos permanecer firmes en el Evangelio. No ser movidos por ningún engaño que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Señor, permítanos poner en práctica nuestra fidelidad, que no solamente sea de boca o de palabras, sino que con nuestras vidas te seamos fieles hasta el fin, hasta el día que nos llames a tu presencia o regreses nuevamente. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús te oramos. Amén.